ya como para orientarnos con el tema del encuentro de hoy. Ahí están entrando las chicas. Anoche está Gloria. Gloria, ¿cómo estás? Ahí te veo. Buen Te día, contesté profe. tarde. Sí, profe, buen No día. sé si llegaste a la respuesta. Sí, sí, en un ratito Buen igual día. me retiro, pero me quedo conectada, así puedo escuchar. Bueno, dale. Después nos comunicamos, ¿eh? Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Esperamos un momentito y ya iniciamos. ¿Cómo han estado con las redes? ¿Se han podido avanzar? ¿Les ha costado? En el caso de nuestro grupo decidimos hacer la red y a partir de que puedan ver la red, ahí recién realizar el texto, porque Bien. quedamos en eso, no íbamos a hacer todo el texto. Habíamos empezado, pero cortamos, dijimos, no, vamos a ver primero cómo vamos, seguimos con el... Bien, para poder llevar adelante el texto. Bien. Sí. Esto que nos comenta María, es decir, cuando uno organiza secuencias de enseñanza, toma muchas decisiones. Buen día, Marité. Son muchas decisiones. En este caso es todo en relación al problema, a la elección de esos núcleos disciplinares que van a conformar la construcción de ese modelo, ¿sí? El modelo teórico escolar, que luego será el que oriente otro tipo de decisiones. Es una buena decisión. Primero vamos a hacer esto para luego construir, por ejemplo, el texto. Hola Tamara, buen día, ¿cómo estás? ¿Pudieron ver la presentación que dejamos subida a la clase pasada con la profe Laura? No tuvieron problemas para descargarla ni nada, ¿no? Sí, profe, se pudo. Bueno. Son varios los grupos. Me parece que podríamos empezar con algún grupo que ya esté constituido, presente acá, y que quiera empezar. Este primer ratito es hasta que ingresan todos, cuesta un poquito. Si quiere podemos empezar a... Bueno, esperame un momentito que todavía están entrando. Ahí está. Prepárense y ya nos cuentan un poquito. La idea sería, como para organizarnos y que todos puedan tener la intervención, que nos cuenten. Bueno, listo, Cintia, ahí ya tenemos orden. Sigue el grupo de Cintia. La idea sería que nos cuenten cómo han iniciado el problema, que era uno de los... también nosotros trabajamos la clase pasada, y que puedan o mostrar la red o que puedan mostrar algunas consideraciones para la organización de ese texto. Y también, si ha surgido alguna duda, la construcción de ese modelo teórico en el marco de la triangulación que planteamos con el material teórico que les hace. Un poco esos serían los aspectos para que todos puedan
o tengan el tiempo para compartir. ¿Les parece? Sí, Jimé, ahí te veo que entras y salís. Tranquila, no te esperamos. Ahí también se les ha cortado otro. Ya, cuando vos quieras. Bien. Ay. Silvia María, Pereira y Caro Suárez. Bien. ¿Están tus compañeras? Sí. Sí, Caro la veo. Oh, y otra vez. Recién me había aparecido presentar ventana y ahora no me aparece más. A ver, ya. Esto está fuera de... Esto pasa siempre, no te preocupes. Bien, si alguien me puede ayudar de cómo me cambiar diseño, salir de pantalla completa, a ver ahí. Recién me aparecía presentar ventana. Ahí está. Presentar, a ver. ¿A tu pantalla, María? Sí. Ahí supuestamente está presentando. Ahí está. Ahí lo estaba empezando a ver. Perfecto. Bien. Esa sería la red. ¿Se ve? Voy a acercar, sí, yo la veo. Sí, yo le hago pero... igual. Ahí, prendo zoom y voy corriendo. Bueno, la problemática es cómo se relacionan los sismos con el método de extracción del fracking y cuáles son sus impactos en la zona afectada. Bien. Bueno, definiendo a lo que se denomina fracking. Una cosita ahí para ya ir haciendo alguna evolución. Ahí donde dice cómo se relacionan los sismos con el método de extracción, me parece que no. Ahí ya sería importante a lo mejor hacer esa presentación a partir de construir un pequeño, diciendo que existen distintos modos de realizarse la extracción, ¿sí?, del combustible fósil. Entonces hay una relación entre este método y los sismos, y después la otra parte de la pregunta está bien formulada al marco explicativo. Esto es importante a tener en cuenta. Siempre tengo que buscar una formulación que permita explicativo, ¿no? O sea, favorecerlo. Lo habíamos pensado en nombrar otros métodos, pero quedamos, como íbamos a trabajar, no quedamos ahí. No, la idea, María y compañeras, no es ampliar, abrir, realizar, enfocar a la problemática y a ese marco explicativo. ¿Bien? Para todos digo esto. Bien. Bien, comenzamos que es fracking. Todo sacado de la clase 9 y 10. Y algunas cositas que fuimos sumando porque quedaban ahí con las consecuencias. Si voy muy rápido... Sí, ahí hay un conector en relación a la pregunta, estaría como repetido, porque dice cómo se relacionan los sismos con el método extraccional, y si yo leo, dice, se denomina fracking. Entonces, yo directamente en la pregunta lo podría poner como existe, ¿no?, entre este método de extracción no convencional, y a partir de ahí sí enfocarse en repetirse palabras o núcleos teóricos. Bien. Bueno, ahí con contaminación, liberación de fluidos, productos químicos, cancerígenos. Y acá, bueno, al final relacionamos que el agua a presión va mezclado con productos químicos, que a la vez también son cancerígenos, relacionados con la otra parte, y ahí nombramos algunos. Bien, esos son los productos químicos que se utilizan. Acá, a ver. Seguimos con sismos que se producen como caídas. Sismos que producen caída bonito, ubicado en la provincia de Neuquén. Habíamos puesto también
relacionado a la provincia de Neuquén, que era la cuenca neuquina sobre, otra vez Neuquén, era muy repetitivo, así que decidimos sacarlo y dejar la provincia de Neuquén, nada más. Bueno, a su vez la contabilidad. Hay una cosita, ahí donde dicen consecuencias como, yo pondría el posibles consecuencias, porque yo puedo ir para distintos lugares, como contaminación, y aparte de la utilización, no me gusta mucho esa palabra liberación. Fíjense si ahí o la utilización o la inyección, ver alguna otra palabra ahí que esté más asociada, que permita, ¿no? Ahí utilizar ese marco explicativo como estábamos planteando. Bien, cambiar las palabras. Sí, no sé si es justamente, vuelvan a leer un poquito, si la relación entre ese núcleo contamina por la liberación, ¿sí? No sé si ahí va mucho. Y lo otro, ahí, sí, a ver, está un poco largo el salto entre sismos, alteración, ahí, sistema tierra. Yo justamente lo haría al revés, digamos. Haría la contaminación sobre, por ejemplo, Buen día. sobre la hidrosfera y la biosfera, el efecto de sismos asociados a la geósfera o la liberación, que constituyen los subsistemas de la Tierra. Porque el salto está muy grande entre esos para luego pegarse el salto a sistema de la Tierra, ¿no? Justamente yo lo haría al revés. Bien. Vuelvo a decir lo mismo. Esto pónganse en la cabeza que a mí esta red no es que me tiene que dar todos los elementos, sí me tiene que dar el explicar ese problema que yo tengo ahí adelante. Entonces, veo qué núcleos elijo, cómo los denomino y cómo los voy escalonando. Bien, y acá jerarquizando sería el sistema de la Tierra antes que contaminación, digamos. Claro, que por una cuestión de orden, es una cuestión de impacto real, o sea, ¿dónde impacta el sismo o dónde impacta en alguno de esos subsistemas que constituyen el sistema Tierra? Bien, en la lógica. Bien. Y Sausal Bonito sacamos, bueno, que la empresa, una de las empresas de petróleo, extrae recursos energéticos. Bien. Y acá íbamos a dejar esta parte solamente de extraer recursos energéticos como el depositados en rocas sedimentarias, donde antes hubo mar, como en Sausal Bonito. Y acá tenemos roca en diversos estados. Bueno, y de petróleo. Ahí se encuentran en diversos estados. Las rocas no. Las rocas no, son el petróleo. Sí, lo estaba justo mirando. Pero eso ahí, claro, miren ahí esa relación. Sí. Listo. Sí. Ahí está. Y decimos petróleo. Lo íbamos a dejar solamente como recurso energético, pero después decidimos agregar esta última parte que es para la obtención de materias primas, productos energéticos otra vez y productos especiales. Una cosita ahí, Marce y María, buen día. Está muy clara, bueno, esa parte así, ese recorte está muy... En relación a lo que te iba a decir, qué bueno que lo hayan podido hacer en CIMAP Tools. Vieron que es súper práctico para hacer las redes. Que mejor me llevo.
Bueno, genial. Pero viste que encima Tools, en función de esto que te plantea Marce de la jerarquización y de que cuidado a la hora de revisarlo de poder identificar estos núcleos disciplinares, ¿no es cierto? Pueden generar distintos, viste que podés errores o distintas formas. Sí. Y eso también te ayuda como Sí. a jerarquizar, en primer lugar. Bien. Segundo, ojo lo que vos vas poniendo como concepto, porque hay algunos que condiciones específicas. Bueno, a ver si eso lo trabajás como concepto o no lo trabajás como concepto, ¿no es cierto? Bien. Pero bueno, esas cuestiones, que buenísimo el CIMAP y que utilicen esos distintos formatos que te permite el programa darle como forma a esto. Yo quiero agregar un poquito ahí el tema de materia orgánica, baja un poquito ahí, no sé qué vi, algas, ahí, como algas, plancton, esporas. Fíjate ahí, eso es importante, o fíjense, perdón, porque es un... No usemos materia orgánica en general, busquemos materia orgánica asociado a esto, ¿no? Entonces, ahí es importante, algas podría ser, pero también poner restos de seres. Otro tipo de material orgánico que me permita justamente pensar en este proceso, ¿sí?, de años para construir este combustible fósil. Yo sí creo que es más importante, además de que se origina, que guarda o reserva justamente la idea de la energía almacenada. Sí. Sí. Cuando veíamos el video, yo tenía la idea de que justamente también venía por los huesos. Bueno, chicos, yo me acuerdo que decían que justamente había petróleo porque habían dinosaurios o huesos de dinosaurios. Y el video, uno de los videos que vimos, la materia orgánica es petróleo, sino que nombra estas 4 nada más. Como algas, plancton, espora y polen. Sí, pero digamos en este marco de materia orgánica es importante también no solo el origen, sino también concebirla como conservar o reservar energía. Bien. Hay algunas cuestiones en la red que sería interesante que las vuelvan a mirar otra vez haciéndose esta pregunta. Si todos esos núcleos y jerarquizados de ese modo primero, si dan respuesta al problema que ustedes han enunciado, si permiten explicarlos. ¿Sí? Esas son las 2 preguntas centrales al momento de organizar esta red. Después hay algunos conectores que también el texto, porque el texto sale de acá, de esta red, ustedes lean si ese conector es correcto, entonces vuelvan a mirar un poquito. Lo mismo que acá, bueno, esa parte que les planteé de lo del sistema. Listo. Bueno. Lauri, no sé si vos querías alguna consideración más. No. Bien, bueno, gracias. Bien, chicas. Estaba... Gisela. No, es el grupo de Cintia, porque Sí. Cintia había dicho... Sí, profe. Listo. Sí, Yo estoy con... Buen Bien. día. Buen ¿Y día. con Gisela o Gisela? Si no, Gisela después de ustedes, chicas. No, Bueno, nosotras sigue somos 2 después nada más. Gisela, entonces. Listo. Bueno, ahí presento. Dale, Cintia. ¿Se ve? Ahí está subiendo. ¿Logran verla? Ahí Yo la la veo vemos muy chiquitita, después un toque. Ahí la presento toda para que vean la dimensión que tiene y ahora le hago zoom. ¿Esa Bueno. red está hecha en algún programa de Google?
está hecha en AppDiagramNet se llama. Ah, mira qué bueno. Está Podemos genial. que puedan trabajar acceder. las dos a la vez. Genial. Ah, es como en un Sí, drive, como un digamos, drive. ¿esto? Ah, mira bien. Yo tampoco. Uy, compartida, dice Jime. Sí, tiene una buena posibilidad el nombre, dices Jime. Sí, ahora yo después le subo el nombre. Se llama AppDiagramNet. Nosotros explicamos nuestra problemática a partir de la triangulación que hicimos en la clase 9. ¿Ahora la pueden ver mejor? Sí, sí, yo la veo bien, sí, sí. Dice, ¿Lo estás por ahí? Sí, sí. Ahí están las dos. Bueno, ¿por qué la zona de Sausal Bonito es reconocida como repositorio de hidrocarburos? Su extracción está relacionada con los sismos que se produjeron últimamente. Y la primera flecha indica que la vamos a explicar a través de modelos teóricos, entre ellos el de materiales y estructuras, el de recursos energéticos, el de cambios y el de interacción humana. ¿Querés seguirlo? Sí. El de modelo geodinámico de la estructura interna de la Tierra tiene en cuenta la presión y la temperatura. Por lo que se distingue en capas. Forman y distinguen capas. Nombramos la litosfera, la atmósfera, mesósfera y endonosfera. Pusimos que están fragmentadas, que pueden ser continental o oceánica, y dentro de la continental pusimos cóculo, que es la central, que es lo que vamos a trabajar. Después pusimos que en ella tienen lugar lógico, que tiene procesos geológicos que pueden ser internos, que los activa la energía interna de la Tierra, como la orogénesis, o bruscos, como volcanes y sismos. Y los externos, que los activa la radiación solar y la fuerza aérea, que lo producen los agentes geológicos como el agua, el viento, la temperatura y la atmósfera. Bien, muy bien esa diferenciación. Bien. La radiación solar y la fuerza de gravedad producen recursos energéticos. Ahí está. Que pueden ser renovables y no renovables. Bueno, dentro de los renovables pusimos que se puede obtener eólica, geotérmica, biomasa. Bueno, y eso lo unimos a agua y al viento también. Y los combustibles, petróleo y gas licuado. Ahí desde petróleo pusimos ahí está, que tiene un origen, y ahí pusimos materia orgánica como plancton y algas, condiciones. Porque bueno, eso tiene que estar bajo una superficie en condiciones anaeróbicas para que pueda darse. Localización en yacimientos, los tipos de yacimientos, estratífico, anticlical y en falla, que se encuentran en la terrestre. Bueno, después la composición química, principalmente carbono e hidrógeno, y en menor nitrógeno, el oxígeno, el azufre y algunos metales. Y las propiedades físicas, como la densidad, el olor, el color, la tensión superficial y la fuerza capilar, que según esas propiedades el petróleo se va a mover en forma horizontal o vertical, buscando el lugar para hacer. Eso está asociado ahí a las partes que ustedes enganchan con los estratigráficos, anticlinales. Las propiedades físicas están vinculadas a ese tipo de yacimientos. Bien, muy bien.
Después pusimos que los yacimientos Se se descubre. descubren estudiando la geología de la región, porque ahí decían en momentos que dependiendo de lo que empezaba a estudiar, no en cualquier lado se encuentra petróleo. Muy Y bien. una vez que encuentran el lugar, se crea el pozo petrolero cuando es Cuando es no convencional. Claro. ¿Seguís vos, Ingo? Y cuando es no convencional se extrae a través de la fractura hidráulica, que esta también se da a través de la interacción humana, esta fracción de acuíferos, impactos en los ecosistemas y sismos que nos quedó un poco lejos, pero logramos, es la línea esta, que logramos conectar porque nos quedó un poco lejos, pero la pudimos conectar. Está perfecto. A su vez son los cambios que se producen. Me gusta mucho cómo han podido enlazar el modelo de cambio geológico asociado a esta triangulación de interacciones, cambios en la relación Sí. con los núcleos. Yo una sola cosa que a mí me gustaría completar bien esto. ¿Vieron Sí. en la parte donde hablan de la organización de las distintas del subsistema que de ahí que dicen capas, litosfera, atenósfera, mesósfera? Ahí en realidad ustedes geodinámico de la estructura interna de la Tierra, ¿sí? Sí. Entonces dice, ahí nos llevó a ver y hablan de la presión y la temperatura. En realidad la presión y la temperatura, ¿sí? No es, porque ahí el conector dice por lo que se forman y distinguen capas. En realidad es un criterio que permite como hacer una subdivisión de esa estructura de la Tierra. Por ahí les sugiero el material teórico porque ahí hay como una pequeña confusión disciplinar, digamos, ¿no? Ajá. Es decir, puedo dividir, y ahí es la diferencia entre el modelo estático o el dinámico. El dinámico, ¿qué implica esas dos variables que permiten diferenciar esas capas? Es como un aporte, digamos, para que les quede rigurosamente correcta la red. Bueno. Y lo otro que yo les sugeriría es la misma pregunta que le planteábamos recién al grupo de María, de Caro, respecto de, ahora que ya la tienen núcleos y que si les permite darle el marco explicativo al problema que ustedes han enunciado. Sí, No, dale, Marcela, sí. No, porque me parece que han hecho un buen trabajo, han hecho buenas selecciones. Ahora viene la parte reflexiva que digo yo, ¿no? Es decir, todo esto que yo leí, seleccioné, ordené, relacioné, si me está dando la respuesta o ese marco explicativo a ese problema. Eso. Una cosita más, la enunciación del problema. Ustedes empiezan en por qué y después la segunda pregunta es si se relaciona, ¿puede ser? ¿Algo así? Sí. Que en términos de enunciación nada más, porque las relaciones que intentan establecer en esa pregunta están muy bien, pero en vez de que se puede contestar por sí o por no y queda ahí, Sí. si ustedes plantean el de qué manera se relaciona, ¿sí? Eso les permite como generar amplitud a la problemática. Uh-huh. Como para que tengan en cuenta eso, los sí, los y o todos. Bueno, me van cerrando las preguntas, los de qué manera, los cómo, me las van abriendo. Bárbaro. Decir la profe es fundamental. Entonces ahí es función de cómo enuncio. Por eso no es fácil enunciarlos. Como enuncio, yo después también cómo puedo evaluar
es esa red o ese marco que le estoy dando, si es lo sustitutivo. Ahí hay una relación directa, ¿sí? Bien, Bueno. muy bien, chicas. Listo, Está gracias. claro, así que hazlo, ¿no? Lo hicimos. Tenemos alguna parte, sí, Lore, ¿lo querés leer? ¿Lo podemos leer? Dice, el relieve terrestre está vinculado con los materiales y estructuras que hacen al modelo geodinámico de estructura interna, que tiene en cuenta la presión y temperatura, por lo que se distinguen capas, entre ellas la litósfera. Las tectónicas como la dorsal Wingul, la cual tiene procesos geológicos que pueden ser internos o externos. A los externos los saque la fuerza de gravedad y lo producen agentes geológicos como el agua, el viento y la temperatura, que a su vez producen recursos energéticos que pueden ser renovables. Los no renovables, como combustibles fósiles, entre ellos el petróleo, carbón, gas natural y gas licuado, deben a la geología que presenta la región. El petróleo que se encuentra en la zona es no convencional, por lo cual su extracción a la interacción humana a través de la fractura hidráulica. Esta forma de extracción produce diferentes efectos en el ambiente, acción de acuíferos, impacto en los ecosistemas y sismos. Estos últimos relacionados a la perforación de la capa de la Tierra y la inyección de una elevada presión para lograr la fracturación de las rocas en las que se encuentran los hidrocarburos. Sí, hay una petróleo, es no convencional. El petróleo es materia. ¿Sí? El método de extracción puede ser convencional y ahí es donde se diferencian, ¿no? Si se inyecta tal cosa, si se perfora. Bien. Ahí hay eso. Y después la primer parte donde Lo de las capas. Sí, ahí otra vez vuélvanlo a leer. Y ahí van a poder sacar, les ayudó volver a leer todo el material teórico, ¿no? Porque, o sea, y los videos también. Una cosa, para los dos grupos, tanto para el de María como para el de Cintia, fíjense, porque no está prevista ahí la idea de cuenca, la cuenca petrolífera. Fíjense si les sirve o no para el tema de la extracción. Y había otra cosita ahí, Cintia, y Lore, el tema de que aparece la idea de las distintas placas como la dorsal Wingul. Aparecen entre las placas, hay fallas y aparecen otro tipo, digamos, de quiebra que son que surgen como las fallas asociadas, como en el caso de la dorsal Wingul. No está en unas de falla, ¿sí? Fíjense cómo está anunciado ahí, por favor. Bueno. Bien, muy bien, chicos. Mucho trabajo han hecho. Gracias. ¿Quién sería? Profe, o hacemos esos arreglos y después los subimos al foro. Sí, hagan los arreglos y súbanlo al foro. Bárbaro. Sí. Bien. ¿Seguía Gisela, había dicho? Sí, alguien oralmente que participaban. Yo porque entré un poquito más tarde, por eso pregunté en el mensaje si podía compartir yo. Sí. Sigue Cintia y después, no sé, ¿se quieren ir anotando acá? Daniela. Así ahora. Y después Daniela. Bueno, va a presentar mi compañera porque a mí me anda muy mal internet. Estoy con Salomé, tiznado. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están, chicas? Buen día.
Nosotras estamos trabajando con la reformulación de la problemática. Eso era algo que nos... Entonces volvimos a hacer una redacción que ahora involucraba más dimensiones, digamos. Y no comenzamos desde nuestra red. Nosotros empezamos nuestra red desde la palabra tierra, pero pensando siempre en la idea de nuestra problemática. Y a partir de ahí, cuando mencionamos al modelo de cambio geológico, la incluimos, porque era como que no, algo ahí, como que sentíamos que faltaba. Porque si no, no la teníamos expresada en ningún lado. Se ve, ¿no? Sí, ya se ve. A ver. ¿Algo zoom? Sí. Yo lo veo perfecto. No sé el resto. Sí, se ve. Bien. La verdad, chicas y chicos que vienen presentando muy completos, ¿viste, Marce? Muy bien. Muchas Muy relaciones bien. establecidas. Obviamente siempre van a haber sugerencias, pero nos pareció importante la progresión que fuimos haciendo de las actividades, ¿sí? En principio poder armar esa triangulación, ahora poder pasar esto a una red, después poder pasar a un texto explicativo. Nos parece que se nota en las producciones. Muy bien, sí, sí. Bueno, comenzamos con de tierra para contextualizarlo a modo más general, digamos. Y desde ahí partimos como con bracitos con lo que tenía problemática. Por un lado nos fuimos a cambios. Decimos que se dan cambios que son justamente estos cambios que estamos viendo socionatural local, que nosotros la vamos a contextualizar, en este caso en Sausal Bonito. Desde esos cambios tenemos el aumento de la frecuencia de los sismos. Y entonces eso después nos permite hacer interrelaciones. Perdón, voy a tener que abrir la mía por leer desde ahí. Está bien, tranquila, despacito, no te problema. Porque no las estoy logrando leer desde ahí. Una cosa re distintiva que quiero que le pongamos foco todos ahí. La problemática en general, uno piensa que la problemática tiene que ahí desarmarse, qué sé yo. Acá aparece claramente que un poco esto que planteaba la profe Laura recién, voy seleccionando núcleos, voy buscando relaciones, voy estableciendo, hasta que en un momento aparece la problemática. Que está muy que es también ir pensando como todos estos núcleos enlazados hacen que yo pueda reconocerla. Y luego me va a permitir del texto, qué sé yo, poderla explicar. Muy bien esa decisión también que han tomado. Sí, ahora los ponen en el centro y van como ampliando los conceptos. A veces también como las chicas, o sea, van estableciendo las relaciones y la problemática que queda. Como problemática que surge de las relaciones que se establecen, así que, no, bien. Bueno, y después esta idea de modelos, y en este sentido nosotros lo que tomamos fue el de cambio geológico, que es justamente con el que trabajamos para la clase 9, para de la triangulación, que focaliza en un enfoque sistémico desde diferentes dimensiones. Esas dimensiones nosotros las incluimos como cultural, geológica, socioambiental, histórica, geográfico, político y económico, que son las que nosotras pensamos tener en cuenta cuando lo íbamos. Entonces ahí sí nos parece el planteo de la problemática, que es qué características determinan que la zona de Sausal Bonito sea reconocido como un depósito, qué procesos de actividad humana intervienen en la extracción de hidrocarburos y si existe una relación de esta actividad con los últimos años. Entonces, en función de eso, nosotros, esos eran los bracitos que nosotros comentábamos recién que iban saliendo de la palabra tierra. Vamos a la tierra como un sistema de intercambio de materia y energía.
En este sistema se diferencian subsistemas que interactúan, como la geósfera, la heliosfera, la atmósfera. Y bueno, y después ya nos fuimos más a lo que es la parte de lo que es en sí la problemonito, como visto como un depósito de hidrocarburos. ¿Querés seguir vos, Ale? Sí. Bueno, eso como un depósito de hidrocarburos. Entre ellos, bueno, el petróleo se produce por fosilización de materia en procesos físicos y químicos. No sé si logran ver ahí abajito, debido al calor y la presión. De petróleo lo ubicamos en cuenca neuquina, para ir más contextualizando el lugar, con intervención la interés económico. Esto lo pudimos enganchar con los recursos energéticos, que viene de los procesos geológicos con corriente de energía. Que bueno, estos recursos energéticos son no renovables y que como los hidrocarburos. Bueno, mencionamos también que los hidrocarburos tienen diferentes propiedades que dependen de su estado. Nosotros también al momento de hacer la red nos fueron surgiendo algunas cuestiones como si teníamos que agregar un poquito más, lo dejábamos ahí. Por ahí nos pasó que no podíamos enganchar. Bueno, esta fue una de las cosas. Propiedades dependen de su estructura interna, si la nombramos o no. ¿Se me escucha? Sí, te escucho, sí se escucha muy bien. Hablan ustedes de hidrocarburos, ¿no? Dice, entre ellos el petróleo, y al lado dice diferentes. Ahí yo después me ayuda incluso después para escribir el texto. Hidrocarburos poseen diferentes propiedades. ¿Qué de estructura interna? Eso ahí yo ampliaría un poquito, porque esa era la duda que teníamos. Que sabemos por dónde estamos, pero esta red la debería poder entender y leer cualquier persona, digamos. Ahí donde aparece, por ejemplo, las distintas propiedades que dependen de su estructura. Yo podría ir a la estructura de la molécula de los distintos hidrocarburos, o asocio que planteaba otra de las compañeras que diferenciaban las propiedades físicas de esos elementos, a profundizar un poco. Está como sobrevolando y no se sabe muy bien para dónde. Casualmente esa parte fue atrás y decíamos, tendríamos que agregar, y bueno, nos iban a decir ustedes, pero quedamos también con esa sensación de que, y si agregamos cómo, porque nos parecía mucha información, ahora esto de seleccionar y qué es lo que ponemos ahí de acuerdo a sus propiedades. Pero justo ahí en ese pedacito nos planteamos. Hay una parte de la clase 10, si mal no recuerdo, que tiene que ver con todo el análisis un poco más físico-químicos de esas sustancias, que por ahí les puede dar más elementos como para hacer lupa ahí en ese lugar y tomar decisiones. Porque lo que me parece es que ustedes saben para dónde van, pero ahí hay que tomar un orden, un criterio, una decisión, ¿sí? Que ahí donde aparece el tema que también coincide con un poco lo que le planteábamos recién a Cintia, lo dicen ahí. 4 capas, que vienen desde la idea de los geodinámicos, se distinguen zonas de y presentan 4 capas, o sea, pueden reconocer o diferenciar 4 capas. De ahí las mencionan y dicen la litosfera, ¿sí? Placas tectónicas. Se realiza la fractura hidráulica. Es muy grande entre lo de placas tectónicas a fractura, ¿sí? En el medio, ahí debería estar algo asociado de
tipos de rocas o que están constituidos por distintos tipos de rocas, que pueden ser un reservorio de estos materiales y que a partir de fractura hidráulica se puede extraer. Esos dos núcleos que están marcan y lo destacan con negrita, saben que son núcleos importantes, pero en el medio hay algo, ¿sí? Que les va a ayudar incluso a contestar o darle el marco explicativo a esta problemática. Esto me parece que está bien, me encanta esa idea de lo que ustedes diferencian en la red del enfoque sistémico o de las dimensiones y lo complejo del problema. Está bien marcado ahí, ¿no? Cuando hablamos de sistémico, ¿de qué hablamos? Y de complejo, son cosas diferentes. Una cuestión más, pero también hilando muy fino y la misma sugerencia que en el planteo de la problemática anterior. ¿Qué características, qué procesos y por último existe una relación? ¿Sí? Se podría contestar por sí o por no. Sí existe, no existe. ¿Sí? Entonces, si lo plantean, ¿qué relaciones existen? ¿Relacionan? ¿Sí? Vamos a ser reiterativas con esto y me parece que les sirve a todos y a todas para repensarlas, que si bien seguramente ustedes digan, bueno, pero apunta lo mismo la pregunta así, pero la formulación permite relaciones entre los modelos y los conceptos que ustedes nos plantean. ¿Sí? Sí. Sí, bien. ¿Qué sería, profe, la última parte? Viste que vos tenés ahí, existe una relación de esta, bueno, ¿qué relación existe o de qué manera se relacionan o cómo se... ¿Sí? Sí, sí. Es muy importante esto que les plantea Laura, el tema de habilitar o el modo de expresar que permita habilitar la pregunta. Esto ahí planteaba como está, ¿existe una relación? Sí, listo. Y si digo sí, bueno, digo sí, pero no le estoy llevando el marco de el marco explicativo de pregunta. ¿Sí? Que es lo que muchas veces sucede. O sea, y además hacer preguntas no es fácil, formular preguntas no es fácil. Hay que muchas veces en la formulación para poderle encontrar ese sentido. ¿Bien? De los tres grupos que hasta ahora hemos ido escuchando, a modo de sugerencia, fíjense si no les va a servir en algún cortar entre los subsistemas y el marco extractivista, o las placas y el marco extractivista, la posibilidad de incluir el concepto cuenca, que lo hemos trabajado en la parte disciplinar. Y mírenlo, es de... ¿sí? Bien. Bien. Buenísimo, muy bien, chicas. ¿Se sintieron comunicando así? Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Sí, sí. Buenísimo. Oh, porque esto también hay que ensayar. Bueno, no sé quién seguía. Sí, nosotros, profe. Hola, Dani, ¿cómo te va? Daniela, ¿con quién más? Katy está también presente. Bien. Ahí estoy compartiendo, un segundo. ¿Están las chicas? Sí, ¿no? Sí, sí, acá estoy yo. Acá. No puedo, no me sale. A ver. Acá. Bueno, comparto toda los grupos. Ustedes me dicen cuando se vea.
Si se ve, tengo que ir moviendo. Yo veo muy bien. ¿El resto ve? No sé si necesita. Bien. Sí, se ve. Bueno, nosotros planteamos, ahora de acuerdo, digamos, a las exposiciones de nuestras compañeras, nos dimos cuenta de algunas cositas que hay que modificar y agregar. Pero la problemática que habíamos planteado, unos fenómenos geológicos pueden estar relacionados con el fracking. Y arrancamos nuestra red pensando en... Y cómo, cómo ahora en función de las sugerencias, si te animás a formularlo de una manera distinta. Claro. Claro, preguntar, digamos, cuál es la relación de los fenómenos con el fracking. Exacto. O digamos, cambiar, digamos, la pregunta. Exacto, pero estableciendo las mismas variables, ¿no es cierto? Porque ahí vos incorporando el cuáles, ¿sí? Ya te da la idea de que, bueno, son varios. ¿Sí? Bueno, me parece que está bueno. Sí. Y que te vayas dando cuenta sobre la marcha en función de las sugerencias que hemos hecho. Por eso es importante que de encuentros se proyecte, escuchemos todas las sugerencias de los otros compañeros y compañeras. Enriquece bastante, viendo sobre nuestros propios trabajos. Sí, mientras nuestras compañeras iban exponiendo, nosotros hablábamos diciendo tipo, mira, ahí nos falta esto, había que agregar esto o aquello. Nuestra red era mucho más grande y sacamos un montón de cosas. Y fue bueno, lo que sacamos habría que volver a poner y esas cosas nos fue pasando. Y ahí, como dice la profe, ahí la idea de la reformulación para que habilite, ¿sí? Y está bueno que pudieran incorporar algún marco que dé una primera aproximación que contextualice. Entonces, acá, algunos fenómenos en vez de algunos, cuáles de los fenómenos, ¿sí? Con aspectos geológicos, no sé qué. Después, ¿pueden suceder en nuestra zona? ¿En qué lugares? Hasta con la enunciación, en la pregunta, yo ya lo llevo acá, a la zona, porque si no me puedo ir a cualquier lugar del mundo, digamos, ¿no? Bien, sí. ¿Estamos? Ahí. Claro, exacto. Bien, dale, perdón que nos metimos tanto ahí, dale. Bueno, y arrancamos pensando en la base, digamos, hablando de las estructuras, ¿no? De la Tierra, que está organizada por capas, y hablamos de un comportamiento mecánico, y lo basamos en el modelo dinámico, y bueno, nombramos a la endósfera o el núcleo, astenósfera, litósfera. Y después hablamos también de lo que tiene que ver con los procesos geológicos, presión y la temperatura. Después nombramos algunos aspectos de acuerdo, digamos, a los recursos energéticos, que son los renovables y los no renovables. Entre esos de no renovables están los combustibles fósiles, digamos, de lo que es el petróleo. Nos basamos un poco más en lo que es el fracking, que hablábamos de los que nos encontramos en los yacimientos, digamos, que son los no. Y bueno, ahí hablamos un poco de lo que es el fracturamiento hidráulico, que el fracking utiliza explosiones subterráneas con perforaciones a través de las capas geológicas para crear aquellos pozos petroleros. Y acá contextualizamos y marcamos lo que es Ashen, Sausalgonito, Vaca Muerta, Cultracón. Y acá el fracking, una de las primeras cosas que habíamos nombrado, que son las placas tectónicas y el desplazamiento de las placas. Bueno, entre el fracking y las placas tectónicas hay unos cuantos núcleos en el medio que podría como ir acercándose al marco. Sí, eso estábamos prestando atención de las observaciones anteriores, que por ahí sí faltarían un par de cosas que hagan esa conexión, digamos. Sí, eso por un lado. Y después que me parece que sería importante, ahí ustedes, cuando de la pregunta, ahí hay un dice, estructura. Fíjense cuando utilicen los conectores.
Ahí te dice su estructura, ¿asociado a qué? Entonces, ahí también quizás foco en la idea de el conector. El conector entre los núcleos me está dando una relación o unión entre, en este caso, una pregunta y una estructura. ¿A qué refiere ese conector su? Lo mismo hay otra parte acá que es el modelo dinámico formado por qué era, qué relaciona. O sea, piensen que cuando yo pongo un conector, ese conector me está dando una entre esos dos núcleos que yo estoy habilitando, me puede dar o estar enunciando un criterio que me permita diferenciar, ¿sí? Cuanto yo más clara y rigurosa soy entre los núcleos y las relaciones que establezco, mayor es el marco explicativo del futuro texto que pueda construir. Eso es vital, ¿sí? Entonces, está bien, chicas, acá está, hay algunas cosas para seguir ampliando. El tema de lo primero que les dijimos de la pregunta y el tema de tener en cuenta conectores, y cuando ustedes vayan a esos conectores van a ver o a analizar estas distancias, si es que entre los núcleos que ustedes fueron seleccionando e intentando relacionar. Bien. ¿Bien? Sí. Todo el trabajo que han hecho ahí con toda la parte de recursos energéticos, lo renovable, lo no renovable. Y pregunto, esa parte que está muy bien, ¿está considerándose en el momento de la enunciación de la pregunta? Por ejemplo, ¿por qué son tan valorados estos productos en vía estos métodos? ¿Qué aportes nos permiten? ¿Sobre qué actividades pueden traer un beneficio, pueden provocar? Digo, acá dice, algunos fenómenos geológicos pueden estar relacionados con el fracking, pero después hay un gran núcleo hermoso, muy bien desarrollado de todo lo que implica todo el marco de los no renovables. Me parece que todavía hay que trabajar un poquito con esa pregunta. Bien, repensar la pregunta e incluir más. Sí, y una cuestión más a modo de ubicar en dónde estamos en estas dos clases y en la clase que vamos a subir ahora en un ratito, ¿no es cierto? Usted que todo este trabajo sería el trabajo previo a la planificación, ¿no es cierto? Sí, estamos ubicados así, es poder yo, docente, ¿no es cierto?, pensar en una problemática, desarmarla, construirla, plantearla, establecer las relaciones, el poder plasmarlos en una red, poder explicarla yo, la problemática, ¿bien? Entonces, de aquí en más, lo que voy a pensar es cómo transformamos esta problemática en una propuesta de enseñanza, en una secuencia didáctica, que seguramente va a necesitar recortes, porque tranquilamente, así como está planteado, después hay que pensarlo en función de el nivel al cual va dirigido, el tiempo que yo tengo. Voy a necesitar recortar, pero si yo me apropio de estos teóricos, en principio, los disciplinares, reconociendo los modelos, puedo ir a armar los recortes desde otra manera. ¿Se entiende? Como para que nos ubiquemos en el ¿qué viene después? Yo ya me apropié de la problemática, la expliqué, volqué todo en una red. Bueno, ahora voy a transformarlo en una secuencia y voy a recortar y voy a ver qué dejo. Importante, ¿va para sexto grado, va para séptimo? ¿Sí? Me parece que es importante ir ubicándonos donde estamos.
Bien, hay algunos detalles en este grupo para seguir avanzando. Fíjense si entre esta devolución que viene quieren enviarnos algún correo, alguna consulta. Perfecto. Bueno, profe. Pueden hacerlo. Pero se han puesto a estudiar y en este caso hay que estudiar. Bien. Bien, gracias, profe. Hola, profe. Hola, Tamara, ¿cómo te va? Bien, nosotros con mi compañera Belén estamos conectadas del celular. Entonces queríamos saber si podíamos copiar el vínculo de la red en el chat y ustedes la presentaban, así la podíamos explicar. Sí. Sí, ningún problema. Ahí lo copió. Está Tamara y Belén. Sí. Ahí está. ¿Podés, Lauri, vos? Sí, sí. Bueno, agregamos la problemática arriba, pero o en ninguna parte de la red, pero sí la tenemos formulada en el cuaderno, ¿no? Bueno, no hay problema, si querés leerla. Sí. Nuestra problemática es ¿qué relación los sismos que se producen en la zona de Sausal Bonito y el fracking? ¿Y cómo afecta a la población y el ambiente? Uh-huh. En función de las devoluciones que hemos estado haciendo, ¿qué les parece el problema? Lo tuve como marco explicativo, digo, como para ir capitalizando las devoluciones que hemos ido. Sí, a nosotros lo que nos había pasado es que en la actividad anterior la problemática no había sido formulada como una pregunta también. Ah, bien. Entonces la reformulamos. Uh-huh. De acuerdo a la lectura de la clase 9 y 10, comenzamos basándonos en lo que es el y utilizamos, bueno, ¿la voy leyendo? Vale. Que el planeta Tierra posee una estructura interna representada por el modelo geodinámico, el cual considera la temperatura, presión y estado de los materiales, y en el cual se pueden distinguir, en este caso solamente seleccionamos la litosfera, que es la que nos servía para poder explicar la problemática. Superficie terrestre que desarrolla un ciclo geológico debido a transformaciones continuas por procesos externos y también producen concentración de sustancias que son utilizadas como materias primas o fuente de energía para, a su vez, esta concentración de sustancias, una de ellas es, puede ser los combustibles fósiles como el petróleo, formado por químicos y por hidrocarburos, el cual es un compuesto líquido complejo que está en estado líquido, pero a su vez también bases, que no lo puse, pero porque principalmente el material decía que estaba en estado líquido, que realiza movimientos laterales para llegar a rocas porosas y salir a la superficie, o rocas no porosas formando yacimientos, que pueden ser anticlinal o en falla, y en los que se emplean métodos que pueden ser geológicos o geofísicos mediante técnicas de fractilizar fracturas hidráulicas, donde se usan recursos y productos tóxicos que generan contaminación de acuíferos y arroyos y afectan, y a su vez estas técnicas implican explosiones subterráneas que generan ondas sísmicas, por ejemplo, que también afectan a la población, ¿no? ¿Puedo, Marce, una cosita? Seguramente vos vas a tener una, primero rescatar, en principio rescatar, te doy cuenta en esta red y en otras redes, que en la red habla de que se trabaja con modelos.
en principio para rescatarlo, ¿sí? Porque ustedes ponen una estructura interna, no ponen que es, no ponen que se representa por un modelo geodinámico. Me parece que esa relación establecida ahí está genial. Sí, muy bien. Porque da cuenta que usted decía de que esos modelos me permiten representar solamente. Antes de realizar esta última red, la primera, digamos, también habíamos agregado la parte del modelo dinámico, pero como no lo utilizamos para explicar la problemática, lo sacamos. Bien, cuestión, que ahora seguramente Marce va más al detalle. Toda la primera parte está como muy lineal, ¿sí? Entonces esto da cuenta de que faltan establecer unas relaciones, algunas relaciones, ¿sí? Por eso me queda tan como lineal. Fíjate cuestiones como petróleo formado por compuestos orgánicos y por, lo que tenemos que pensar es petróleo, ¿sí? Formado por compuestos orgánicos como los hidrocarburos. No distingamos entre compuestos orgánicos y hidrocarburos como si no fuesen compuestos orgánicos, ¿sí? Sí. ¿Sí? Ir teniendo en cuenta esas cuestiones. Ahora voy un poquito más arriba. Pero grandes rasgos, si yo la achico, la achiqué mucho. Si yo la achico un poco, está muy lineal al principio, pero está muy bien desarrollada ahí. ¿Sí? Acá la relación, es más, ¿sabes dónde se dio cuenta esto? En la lectura que vos hiciste. ¿Cómo fuiste a correr esta última parte? ¿Sí? Que eso sí denotaba que habías podido establecer más relaciones. Arriba faltan un par que hay que... Bien. En la parte de los procesos geológicos, que son externos e internos, también cuando leía el ejemplos, pero como no sabía si ponerlos o no, porque me parecía un poco redundante por momentos. Tamara, y Belén, ahí, esto de las decisiones, si lo agrego o no, si lo considero o no, si lo relaciono o no, está en función de ese problema que van a tener que volver a denunciar porque está un poco cerrado en función de lo que ustedes... Y que esta red yo tengo que poder buscar esos núcleos y esas relaciones en función del marco explicativo que les va a ayudar a decidir si lo incorporo o no, si lo relaciono o no, en qué nivel lo dejo de poner. ¿Estamos? Entonces, esas son decisiones que no se toman o por un consejo o porque, sino que tienen que estar en función de ser parte de ese marco explicativo. ¿Cómo es la pregunta o el problema que ustedes enunciaron? ¿Qué relación existe entre los sismos, que es esa Sausal Bonito o Añelo, y el fracking? ¿Y cómo afecta a la población y el ambiente? Bueno, entonces, ahí hay entre esto y esto, fíjense si todos los núcleos que necesitan para darle marco explicativo a esa parte, lo que me preocupa es la segunda pregunta, porque ahí plantea la población y, ¿qué más dijiste? Bajá, Laurita, por favor, un poquito al final. Ahí, cuando la última parte, ¿no? Que está incluido, hay la contaminación de acuíferos y arroyos que afectan a la población de Sao. Y ahí está mencionada la población, no está con parte de la pregunta. No sé que lo vincularán. Claro. Sí, también puse ponerle nación de acuíferos y de arroyos, porque bueno, utilizan el agua de los arroyos, pero después contaminan los acuíferos, digamos. Yo, a mí me parece que está bien otra forma diferente de lo que tiene en cuenta respecto de una red.
¿Qué potencialidad tiene esto que han hecho? La potencialidad es que han podido como ir reconociendo distintas categorías y relacionándolas desde lo más grande a ir como acercándose a lo más pequeño, a lo más vinculado a la... ¿Cuál es el riesgo que tiene esta organización así como tan lineal? Que yo me pierdo muchas relaciones. Entonces, me parece que estaría bueno que esta sea como la primera o la segunda versión de ustedes. Ahora tienen que empezar a centrarse en la posibilidad, porque tienen que armar un texto de que pie más fuertemente en el marco de las relaciones, porque si no lo que aparece es la Tierra está formada y se puede representar por, y reconozco las partes. Es como orden material disciplinar y darle las categorizaciones. Y a ustedes lo que necesitan es poder, si los núcleos, poder ir estableciendo todas esas relaciones que le permitan dar el marco explicativo a la problemática. Van a tener que empezar a centrarse en el esfuerzo de no solo categorizar, sino de lograr. Está bien, buenísimo. ¿Les sirve eso? Entonces van a tener que vuelvan a la pregunta, esto que planteaba la profe Laura, sean finitos ahí con las palabras que utilizan, que no sean, que den el marco contextual, que expongan la problemática y que les, digamos, desde la idea de buscar un marco explicativo, reformulen un poquito la red. Buenísimo. Sí. Sería como, tendríamos que sacar la primera parte de la red donde con el tema de la Tierra y explayarnos más en la última parte donde hablamos de Sausal Bonito. No, digo, en vez de que logren esa estructura que dé cuenta tan de la categorización, de la linealidad, hagan entramar de tal modo que haya más presencia de relaciones y no de núcleos vinculando la Tierra es grande, aparecen las capas, entonces busquen un poquito ahí el marco más relacional. Pero no en Belén, relaciónenlo de otra manera. Sí, que no esté tan lineal la red. Claro, claro. Si no, yo podría decir, hicieron un ordenamiento de la lectura del material teórico. Claro. ¿Sí? Y en realidad la red inicio de ese problema que están enunciando e intentando explicar. Esa es un poco la diferencia grande entre una y la red que nosotros pretendemos. Bien. Nosotras más que nada la organizamos de esa manera porque era que lea como un texto, pero bueno, modificamos. Bien. ¿Quién seguía ahora? No sé qué otro, ya llevamos 4 grupos. Profe, nosotras. Dale, Rocío. Karen, Ike, con Milagros Fernández. ¿Ustedes? Este es un grupo grande. Tío, ¿quién más está? Las chicas, las hermanas. Sí, y Milagros Fernández. Bien. Las vi a las chicas que estaban, hoy prendieron la cámara. Dificultad para presentar la red, por eso. ¿Cómo andan, chicas? Hola, profe. Bien, ¿cómo anda usted? Bueno,
A ver, cuéntenos. Bueno, para el desarrollo didáctica comenzamos con una problemática sociocientífica que era a partir de una pregunta que era financismo en la zona y qué efectos generan en el ambiente y entorno social. Bueno, la pregunta fue modificada porque anteriormente habíamos puesto sin los sismos y según la corrección que nos pusieron teníamos que abordar otro tipo de pregunta porque no englobaba todas las dimensiones. Por eso decidimos cambiarla con el porqué. Bueno, a partir de esto podemos explicarla a través de, por un lado, el modelo de cambio geológico y por el otro, el modelo de la Tierra como sistema. Bueno, desde el modelo de la Tierra como sistema, lo consideramos como la Tierra como casi un sistema casi cerrado, y esta cuenta subsistemas como la atmósfera, la geósfera, hidrosfera y biosfera. Estos subsistemas son cuerpos que están en constante interacción, es decir, como que si una sale afectada, obviamente, como un encadenamiento a las restantes. Bueno, desde el modelo del cambio geológico comprende la diversidad de cambios y fenómenos por los procesos internos, los agentes externos y por la actividad humana. Ahí partimos del fracking, una fracturación hidráulica. Esta consiste en un método no convencional de hidrocarburos, a partir del cual donde se dan recursos no renovables, como es el petróleo. Bueno, este método provoca cambios en los tales como el deterioro de los caños del subsuelo, activación del proceso de remoción de las masas, daños físicos, movimiento telúrgico, agrietamiento de viviendas. Desde el movimiento telúrgico agregamos lo que obviamente es en relación a los que se producen en la zona del Sausal Bonito, Neuquén, y bueno, producidos en la litosfera. Obviamente no lo completa porque la litosfera aborda desde el enfoque geodinámico. Y bueno, eso, ¿puedo mi compañera? Sí, en realidad ahí, por ejemplo, estuvimos viendo que y lo estuvimos completando por hoja, pero no por la aplicación. En cuanto a la actividad humana como no convencional, y se nos ocurría poderlo, o sea, por qué es peligroso, por ejemplo, perjudicial también para los humanos, y es por los componentes. Que no está colocado ahí, pero después de la clase seguramente vamos a completarlo más. En el fracking, que sería no convencional humana a través de la explotación de recursos como el petróleo, y en eso es que el petróleo está conformado por y otros compuestos orgánicos, y que ese hidrocarburo es un compuesto que posee algunas propiedades que son tóxicas, como decía, para la salud. Y a ver, una cosita, Karen, una cosita. A ver, la idea de la organización es poner aquellos núcleos, ¿sí?, que den cuenta al marco explicativo, pero que anunciados y relacionados como tal. Porque ustedes ahí nos están relatando o contando hechos que, no sé, yo capaz que no llego a verlos, pero no están incluidos en la... Entonces, es justificar
qué cosas tendría que poner y qué cosas no en función de, y tampoco en función a qué. Vamos por partes. Ustedes ahí hablan, pueden bajar un poquito, no sé cómo arranca de arriba. Ahí. No, ahí. Ahí está la pregunta, dice, ¿por qué se originan sismos en la zona, en el ambiente y en el entorno social? La pregunta no está mal, porque da cuenta justamente de que se puede habilitar un marco explicativo. Pero hay algunas cuestiones en la red que las van a ir como, digamos, obstáculo, que es justamente el que estamos reconociendo al momento de leerla la red. Dice, podemos a través de modelos disciplinares. ¿Qué es lo que van a poder explicar ahí? Modelos, explicar la problemática. Profe, disculpe que le diga, pero pasó el papero y la verdad que no escuchamos casi porque pasó por el frente. No, lo que les estábamos diciendo ahí es que la está correcta, digamos, y podría yo imaginarme un marco explicativo. Ahora, es muy importante que ustedes puedan dar aquellos núcleos que justamente permitan explicar eso o acercarme a un marco explicativo. Dice, podemos explicarla a través de, ahí aparece, y esto es muy importante, un conector que empieza a desarticular el sentido de la red, ¿sí? Porque ahí yo podría poner algo asociado, por ejemplo, se pueden considerar para abordar esta problemática diferentes modelos, ¿no? Entonces yo ya ahí enmarco. Una cosa, ahí aparece el modelo de cambio geológico como sistema y aparece también la idea del enfoque sistémico. Asociado a la idea de modelos disciplinares. Primera pregunta. Habría que distinguir eso. Claro. ¿Cuáles son modelos disciplinares que me permiten explicar y cómo yo modelos disciplinares a través de un enfoque sistémico? ¿Se entiende? Hay como una confusión entre estas cuestiones más disciplinares. ¿Sí? ¿Está bien? Que no está mal que consideren la idea del modelo y nada de eso. Tiene que quedar bien explicitado y diferenciado de qué hablo cuando hablo de un modelo disciplinar y de qué hablo cuando utilizo, por ejemplo, ese enfoque sistémico. Justamente. Y que seguramente... Marce, dale. No, yo digo que el enfoque sistémico, por ejemplo, considerar la Tierra como subsistema, es lo que aporta a pensar en estos modelos disciplinares desde una perspectiva más didáctica, ¿sí? Ese sería un poco el punto. Y que quizás enfoque sistémico como concepto no sea necesario que aparezca en la red, ¿sí? Y que aparezca implícito en función de cómo usan esos modelos disciplinares para dar respuesta a la problemática. ¿Se entiende? Las relaciones que ustedes establezcan entre esos modelos disciplinares, ¿vieron bien? Va a dar cuenta si el enfoque que plantean ustedes es sistémico o no es sistémico. Sin que aparezca explícito, porque... ¿sí? Sí. Bueno, por ahí no sé si se entiende o no se entiende. Bueno, como para que queden estas cuestiones así cuando ustedes la vayan a revisar. ¿Sí? Ahí lo puse en el chat, porque esto que plantea la profe Laura es muy importante. ¿Qué cosas pongo en la red y qué cosas son por detrás de todas las decisiones que vamos tomando? Y es más, esto se compartió en un foro. Las preguntas, las relaciones que establece cada grupo son distintas. ¿Está mal que vaya a mirar la red de un compañero o compañera? No, para nada, porque mi idea, porque mi problemática
ya está planteada distinta, ¿sí? Entonces, al igual que escuchando acá otras devoluciones, volviendo a verlas, pueden llegar a ocurrir otras cuestiones. Me parece que para eso está el foro también. Para ir a pispear un poco qué hizo el compañero y opciones mías. Bien. Estamos bien. Otra cosita, un poco, a ver si la podemos mirar más toda la red. Ahí donde dicen, modelo geológico que comprende diversidad de cambios. Bueno, ahí también, fíjate, os van a tomar en función de la problemática. Sí me parece muy interesante lo que ustedes ponen ahí en relación, ¿no? O sea, hacen una deterioro, dice, de los caños de subsuelo, activación de los procesos de remoción de físico, psicológico, movimiento, o sea, todo esto asociado, ahí sí lo tendrían que poder vincular a esta idea de los... El movimiento telúrico que ustedes plantean asociados a los sismos producidos en la litosfera, si lo van a ver con la falla asociada de Winkle, si lo van a vincular asociado a esta dinámica que se placas, diferenciar un sismo de esas características de un terremoto, o sea, van a tener que trabajar un poquito más. Diferencia, leer un poquito más con atención disciplinar de las clases de las para que puedan reconocer otros núcleos. Hay que avanzar un poquito más, chicas, ahí. Sí, gracias, profesor. Gracias. Dale. ¿Quién más seguiría? Me gustaría si podemos llegar a ver un poquito de todo. No sé si, no creo que falten mucho más. Para el resto de los grupos que ya expuso, ¿sirvió el ejercicio? Cuéntenos un poco. A ver, más para exponer, por lo menos, si sirve, sí, si que aporta. esta parte acá. ¿Nos escuchan? Yo te escucho, María Laura, vos me escuchás, ¿no? Sí, las escuchamos. Sí, profe, las escuchamos. ¿Hay alguien ahí? Bueno, cuéntenos. Bueno, cuéntenos si hay alguien que quiera contar que esto sirvió, si están anotando. ¿Se apropiaron de la idea de modelo estructurante en esta clase? Sí, nos quedó, creo que en mi caso me quedó clarísimo. Bueno, yo la cursé varias veces y la verdad que esta fue clarísimo lo de modelo teórico para responder a la problemática. Bueno, genial, porque corrido que nos queda la clase que viene, vamos a hablar de modelos, pero pensando en modelos escolares, ¿sí? Entonces es necesario apropiarse de la idea de modelo, a veces eso se vio bastante, ¿sí? Que me permite representarse o que se representa a través de modelo, eso es muy importante. ¿No? Bien. No sé si algo más de pregunta de hoy. A mí me parece agradecerles y digamos, felicitarlos a los que compartieron, porque pudieron enunciar, hicieron buenas acciones. A nosotros también nos permitió como tener una visión de lo que fuimos organizando entre esas dos clases. Ustedes lograron construir. Ojalá que quienes no lo pudieron compartir les haya servido
para revisar, modelo de red, avancen con el trabajo de la clase solicitaba red y texto. Porque se viene, hoy sube Lauri una clase nueva, que es la clase que es bien pesadita porque ya trabajamos bien aspectos del marco didáctico y daremos entre hoy y mañana y hoy vamos a subir una nueva actividad que por supuesto recaba un marco reflexivo. Sí, la subimos con la clase. Van a encontrar como la dinámica que venimos trabajando en una actividad, seguramente para compartir en foro. Sí, lo que van a encontrar en esta clase pesada no tanto por la longitud, porque no es tan larga, sino por el trabajo y por las reflexiones que ¿sí? se les va a ofrecer. Bastante material, videos y lecturas, pero con previas preguntas para ir orientando un par de cuestiones didácticas que queremos que ustedes construyan. Bien, entonces, lo importante es que vayan leyendo bien las preguntas, que revisen todos los recursos, tanto los videos como los textos, que vuelvan a revisar, porque intenta hacer como el final del recorrido donde todo esto que fueron aprendiendo respecto a la problemática disciplinares lo puedan volcar en una propuesta, ¿sí? Quizá dividamos la clase en 2 encuentros sincrónicos, vamos a la actividad que les pidamos, pero sí necesitamos mucha intervención por parte de ustedes en los próximos encuentros, ¿sí? Porque va a haber bastante de producción, porque ya tenemos todo dicho nosotras con Marce. Ahora necesitamos escucharlos a ustedes a ver si se pudieron apropiar. ¿Bien? Sí, el martes que viene, a pedido de... anda, Lauri, nomás, yo me quedo, cierro. Después y lo subimos con una noticia. Adiós. Dale, chau, chau. Gracias. La clase que viene, a pedido un poco, bien en la clase anterior nos hicieron, volvemos a tener un encuentro sincrónico, pero también pensando en la lectura de esa clase, de esa nueva clase. Nos gustaría, digamos, que para el próximo encuentro, que también sería con estas características, ustedes lean esa clase. Les volvemos a decir, va a haber una actividad bien potente, pero que vamos a compartir a modo de que ustedes hagan algunas anotaciones, algunas preguntas, algún registro de dudas, vaya como acercándonos a una lectura más reflexiva. Esa clase está asociada a la idea de empezar a diseñar y a tomar decisiones respecto del diseño de una unidad didáctica. Por lo tanto, fundamental. Estas clases que vamos cerrando es fundamental para ya ponernos en la cabeza de lo que implica votaciones de las problemáticas, los modelos asociados, cómo organizo, pero también cómo sigo tomando decisiones para poder construir una unidad didáctica. ¿Sí? A ver, ahí me puso. Sí, Jimé, todo lo que podamos compartir en este momento para avanzar, porque las actividades de los foros son obligatorias y todos la tienen que completar, ¿no? Sí, hola, profe, buen día. Bueno, nosotras comenzamos... ¿Nosotras quiénes son? Gladys Rodríguez y Lourdes.
Y bueno, con la lectura y todo, para tratar como de complementar los videos y la información de las clases, ¿no? Y bueno, incompletísima para las que hemos estado viendo a nuestros compañeros, ¿no? Pero lo que por ahí queríamos consultarle era cómo estaba planteada nuestra problemática. Y en un principio la planteamos así. Dice, ¿cómo inciden las acciones extractivistas en los movimientos de placas? Ahí no sabíamos si dejar en la zona o directamente poner la región del Sausal Bonito. Quieren lo pueden contextualizar más a eso. Claro. Y me preocupa la palabra placas, porque es muy grande. Ahí lo podrían vincular al tema de la falla de Winkle. Van a tener que trabajar un poquito ahí de la dinámica geológica que se da entre la estructura de placas y lo que sucede con esas fallas. Eso lo explica, no sé bien en cuál de los videos que aportó el profe Javi Grosso, la segunda, el segundo video donde aparecen dos especialistas explicando más en detalle eso. Digo como para orientarlas en qué enfocarse de todo el material que hemos aportado. Sí. Sí, me preocupa un poco ahí la palabra placa, es grande placa. Y si no, pensamos corteza terrestre. Ordenen ahí un poquito ese ejercicio que plantearon Tamara y Belén, y no me acuerdo si había alguien más en el grupo, no que registré, de ir ordenando así de manera categórica el material y después ir a la relación, quizás también las como ejercicio ahí, justamente en esto, ¿no? Porque yo planteo la categorización, corteza terrestre, qué pasa con las placas, qué pasa con el sistema tierra. Entonces, fíjense a ver cuál les da mejor desde el punto disciplinar para poder acercar, contestar o enunciar esa pregunta, o en qué lo enfocan. ¿Bien? Sí. Bien. Tendríamos que reformular las palabras. Sí. Profe, sí. Bueno, buen día. Siguiendo, bueno, en ese sentido, o sea, bueno, usted decía, yo quería hacerle una consulta, porque a mí algo que me llamó la atención entre el modelo estático, que se lo había planteado a las compañeras, que por ahí ubicarlo, o sea, dejarlo ubicado en la red, partiendo esto de que el modelo estático, bueno, era lo que era la masa de la Tierra, la corteza, en el cual estaba seguía la corteza, el manto y el núcleo, ¿no? Y la corteza, la oceánica y la continental, pero con el marco modelo dinámico encontraba que lo que es la litósfera entre la corteza y el manto. Entonces, como que puedo unir y vincularlos en la ubicación esta, ¿no? No sé cómo explicarlo porque encima lo tengo en un papel acá. A ver, está bueno. Expliquémosle que tenemos... Hola Marce, buen día. Hola, ¿cómo que tenemos 3 redes. En realidad no teníamos esta aplicación que no sé quién la pasó hoy, porque sí me la pasó recién por chat. Entramamos 3 tipos de redes para saber de dónde podíamos salir. Armamos una cada una. Entonces, anoche, recién, empezar a organizar de las 3 redes una. Entonces, por eso, como que tenemos ahí todavía esas dudas de acá, de si podemos verlo como relacionados, porque si bien lo planteamos, como que veíamos la necesidad de relacionarlo, pero no sabíamos
si lo teníamos que poner en la red así relacionado o viene bien medido, digamos. ¿Vos decís relacionados el modelo dinámico y el modelo estático? ¿O las redes? Más que nada vincular esto, claro, porque el modelo estático, como explicaba, el modelo dinámico está la litósfera, que la litósfera la podemos encontrar en la corteza y el manto, y la litósfera nos permite entender estas placas tectónicas, esas capas fragmentadas que por la fricción da el sismo. Sí, no sé si, pero bueno, va para ese lado. Léelo un poquito más. Bueno, a ver, muy directo. Sí. ¿Cuál sería digamos, el criterio fundamental? Volver a la idea del criterio. ¿Cuál sería el criterio por el cual yo puedo usar un modelo u otro? Porque los dos tienen una gran diferencia, que tiene que ver con esto, con la estaticidad, es decir, ahí aparecen tres capas que tienen características asociadas a la particularidad de la composición de cada una de esas etapas, mientras que el modelo dinámico, justamente la palabra dinámica, es lo que me permite pensar en que esas que se reconocen, que de hecho aparecen como un desdoblamiento mayor de esas distintas capas, me permiten explicar geodinámicos que suceden. Entonces, esa dinámica es lo que me va a permitir a mí poder explicar el tema de las placas, el tema de los vulcanismos, o sea, incluso el ciclo de las rocas. Hay un montón de fenómenos que yo lo puedo plantear en función del modelo dinámico. Ahora, el modelo estático, ¿por qué lo aportamos? Porque justamente nos permite ver cómo de manera diferenciada y utilizando diferentes criterios, reconocer distintos tipos de organización, pero unido a ¿qué? A la idea de que la Tierra es un sistema. O sea, ¿qué es lo que une? Que la Tierra es lo que diferencia, uno, la composición, y el otro, esa posibilidad de la dinámica en función de cines, no todas, presión y temperatura. Existen otras que nosotros no las incluimos porque si no vas a meter tantas variables, nos diferencian. Y ahora yo rescato esto. Y en función de mi pregunta, de mi problema, ¿sí? Por ejemplo, si el marco más asociado a la extracción de minerales, y probablemente yo me quede con el modelo, porque a mí me interesa la composición, ¿sí? Mientras que si yo voy a ir a buscar un modelo de intercambiabilidad, de relación, y voy a ir a uno dinámico. Ese es el punto por el cual yo elijo uno u otro de los modelos que tienen en común la Tierra como sistema. ¿Está claro? Sí, profe. Es muy importante conocer, por eso creo que nosotros lo que intentamos de estas dos clases que ya están subidas es que ustedes tengan acción, que ustedes se acerquen mucho al marco disciplinar, que ustedes puedan leer y acercarse. Porque después, si uno tiene marco, es donde puede, de manera criteriosa, seleccionar tal o cual modelo y ir dándolo para poder darle el marco explicativo a esa problemática. Esa es un poco la idea. ¿Está más claro, Gladys? Sí, ahora? sí. Lo que pasa es que entre tanta información, como que uno quiere vincular todo con todo y en realidad no es tan así, sino tener puntual a lo específico. Igual que a mí se me había hecho confusión cuando veíamos el tema de los procesos geológicos, que estaban los internos y los... bueno, el interno,
había leído, tenía anotado, movimientos leves, movimientos bruscos se daban. Pero a la vez pensaba en esto en el modelo de que hablaba que bueno, se producen, que la interacción da origen a diferentes fenómenos, entonces buscaba ahí el vínculo y como que me enredaba un poco con esas cosas. Pero Está bien. bueno, eso... Una cosa es poder establecer el vínculo, la relación. Otra cosa es poder ir buscando en función de esas relaciones que vas estableciendo, los núcleos, el marco explicativo a la problemática. ¿Por qué, Gladys, lo que vos planteas? ¿Cuál es, en este caso, el fin o mi norte? Y contestar esa problemática. Nosotros no queremos especialistas en todo, que conozcan de todo, sino que se aboquen a un recorte, un problema, que a ustedes lo ante relevante, que lo miren desde estos islotes que han podido ir reconociendo, ¿sí? Que por las distintas dimensiones, y que en función de eso tomen decisiones. Y ahí es donde criterio organizativo de qué cosas van a ir tomando. No van a tomar todo, obviamente, ¿sí? Si no, eso sería interminable. Por eso nos abocamos a enunciar esa problemática. No sé, ¿hay algo escribió Jim en el chat? Bien. Claro. Bien. Bien, chicos, preguntita más. ¿Algún otro de los grupos? Seguro que quedaron algunos sin compartir, pero un poco la dinámica del encuentro que ustedes lo plantearon en la clase pasada, como mantener este contacto, que a mí me parece bien. ¿Qué les parece? Yo ahora lo puedo dejar puesto en las noticias. El martes que viene nos encontramos con dos motivos. La primera parte, para aquellos grupos que todavía tengan alguna dificultad, juntas ya, no de volver a compartir, a modo de pregunta de lo que hemos ido avanzando. Y en la segunda parte de la clase, la lectura de la clase que estamos subiendo hoy. Hoy estamos subiendo una clase larguita, intensa, ¿Quedamos 8:30? Sí. Red y texto se suben al foro. Al anterior, ¿no? No. Red y texto. Hoy no. Hoy lo del foro, nosotros... No, claro, consulté si la red y el texto se subía hoy. No. O si tiene que ser si es la clase que viene. No. O... No. Esto nosotros creo que la clase pasada lo planteamos, o yo lo planteé. Esto es una construcción. No vamos a cerrar el foro hoy. Pero sí, para la semana que viene, cuando nos juntemos, el martes que viene ya y tendrían que estar subidos. Bien. ¿Sí? Bien. No les aseguramos nuevamente una devolución individual a cada uno y seguramente en estos encuentros vamos haciendo devoluciones. Bueno, lleva mucho tiempo hacer una devolución individual, pero algunos un avance en la devolución. Entonces, la clase del martes que viene nos encontramos y la dividimos en dos partes. O sea, de 8:30 a 9, 9:15 es para cerrar lo que quede de el foro de red, y luego lectura, preguntas, consideraciones respecto de la clase que subimos hoy. Bueno, profe. Perfecto, profe, se entendió. Se entendió bien. Bueno, la verdad que me gusta que podamos mantener estos diálogos, porque a nosotros también nos da elementos como para ir viendo por dónde ayuda. Bueno, bárbaro, Daniela, me alegra eso. Les ayuda entonces que hagamos esto. Yo ahora publico noticia, la profe Laura sube
La clase nos costó mucho, nos gustó mucho cómo quedó. Es larguita, pero es linda, es muy linda. Creemos que puede ser la última, a lo mejor alguna próxima, medio de cierre. Y lo otro es que ayer estuvimos reunidas con el resto de las profes y a ir subiendo ya el trabajo final integrador, la consigna, tranquilos que vamos hechas, pero digo como para que no se vayan demorando tanto en las actividades y los foros que queden. Gracias, profe. La verdad Bueno, que muy linda la revolución. Bueno, sigan en contacto. Que tengan un lindo día.